Bueno, en cuanto a la identificación de con quién conversar, también tenemos que ver la receptividad de nuestro producto o servicio, es decir, cuánto nosotros estamos vendiendo, ¿sí? Para esto, específicamente, o cuánto se vende específicamente, debemos hablar, como bien decíamos, con los competidores, ¿sí? Es decir, esas personas que se dedican al mismo rubro que yo me dedico, ¿sí? Entonces es importante que con esas personas o esos competidores en particular, nosotros tratemos de identificar quizás una reunión o concretar una reunión, mejor dicho, no con el dueño o propietario de la empresa, ¿sí? Sino por lo general con alguien que esté en atención al cliente o alguna persona que se encuentra encargada de las ventas. Entonces es importante ver también con quién yo debo conversar, porque quizás el dueño propietario de la empresa les lleguen los números totales, pero quizás él no tenga un detalle de lo que más se vende o de por qué se vende o de quiénes son los clientes potenciales que llegan a ese local que proporciona o un producto o un servicio, ¿sí? Entonces es importante ver de que esas conversaciones que voy a hacer se concreten con personas específicas que trabajen directamente con ese cliente que es el que llega a comprar. Ejemplo, nos vamos con clientes interesados para realizar una compra y podemos, por ejemplo, crear cualquier caso hipotético. Tenemos una familia numerosa y queremos realizar una compra grande, o al indagar sobre los precios le decimos que vamos a volver y preguntamos si es que eso venden mucho o si van a tener en stock durante una semana específica. Y ahí ya el vendedor me va a decir si ese producto suele estar en stock o no, se va rápido. Puede ser también que me diga sí, se va súper rápido. Entonces yo le estoy indagando de ese modo para que él me proporcione información sobre ese producto, ¿sí? No debemos decir siempre que nosotros deseamos vender lo mismo que estamos haciendo, sino que por lo general, desde luego, cuando nosotros les decimos eso, ellos se van a cerrar y no nos van a proporcionar información. Eso es lo que tenemos que tratar, es de actuar como clientes dentro de ese negocio al que asistimos para que ellos nos puedan proporcionar información indagando justamente o pensando que nosotros somos clientes, ¿sí? Entonces, según ese problema o necesidad que yo tenga para validar, ¿sí? Debo identificar a qué actor o con qué actor en específico yo voy a conversar, ¿sí? Tengo que ir viendo entonces básicamente con quién voy a ir validando esa idea de negocios que yo tengo y quiénes serían las personas que me van a proporcionar la mejor información, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a trabajar también dentro de las presenciales, que sería ver básicamente de qué forma yo voy a ir indagando o voy a ir redactando esas conversaciones para poder específicamente también yo saber en qué punto en determinado preguntar y en qué punto también quizás no preguntar o no seguir indagando para que tampoco esa persona se sienta intimidada y no me responda, ¿sí? Entonces, para el público es importante que una vez que nosotros realicemos eso, ¿sí? Tengamos también una visión de preguntarnos a nosotros mismos cómo fue ese feedback, ¿sí? Es decir, cómo fue esa respuesta inmediata que nos dieron durante esa conversación en particular, ¿sí? Por ejemplo, si me invitó a contarle algo, si quizás generó que yo hable, si hizo alguna pregunta cerrada, o si, por ejemplo, la pregunta podría estar mejor redactada, si qué otras preguntas yo podría ampliar para hablar, por ejemplo, con otro competidor. Puedo irme yo junto a un competidor primero y analizar todo eso y después sentarme a analizar si las preguntas, si puedo validar esas preguntas, si puedo aumentar o puedo disminuir la cantidad de preguntas, ¿sí? Y si hizo alguna pregunta muy obvia que ya quizás nos respondió anteriormente, entonces debemos estar nosotros muy atentos a lo que esa persona nos está diciendo. Por sobre todo, tenemos que hacer la escucha activa, es decir, escuchar con nuestros 5 sentidos puestos en lo que la persona nos está diciendo para que nosotros podamos llegar a entender la amplitud de ese contenido en particular o de lo que la persona nos está diciendo, ¿sí? Entonces, lo que la gente dice
no es lo que la gente hace o vive. Y esto es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente puede decir algo, pero no actuar de ese modo, ¿sí? Es decir, haz lo que yo digo y no lo que yo hago en muchas ocasiones, ¿sí? Entonces, como bien da ejemplos dentro del material, las mamás saben que la gaseosa hace daño y en ocasiones igual le dan gaseosa a sus hijos, ¿sí? O los microempresarios aseguran tener los mejores productos debido a procesos normales y existen productos también que tienen fallas, ¿sí? Los ganaderos también dicen tener los mejores cuidados con sus animales, pero ciertos agentes externos pueden causarles enfermedades o accidentes, ¿sí? Entonces yo puedo decir algo, pero lo que yo debo hacer es que la experiencia cuente, ¿sí? Es decir, que efectivamente eso que digo se esté haciendo, ¿sí? Entonces, las recomendaciones a seguir para el planteo de esto es primeramente no ser un robot y preguntar insistentemente a la persona, sino básicamente buscar o generar ciertas conversaciones naturales, o sea, que fluya la conversación en sí y no siempre seguir una estructura muy delimitada. También no te quedes con las primeras respuestas porque pueden ser también consecuencias o espejismos que esconden problemas y pueden ser problemas también muy grandes. ¿Sí? Buscar entonces siempre el problema y las necesidades y la oportunidad para crear una solución que sea un negocio escalable. No converses solo con un cliente potencial, recuerda que también tenemos competidores y proveedores que pueden ser la base para crear nuestros negocios. Por eso lo ideal sería que conversen, por ejemplo, con 5 personas de cada uno de los puntos en particular. Por ejemplo, 5 competencias, 5 posibles competencias o competidores, perdón, 5 quizás clientes o potenciales clientes y también 5 proveedores. Siempre es importante que ustedes también vean una variedad, ¿sí? Una variedad de actores para que ellos también le puedan dar mucha información. Evitar también de inducir a la respuesta. Dijimos que todo debería ser muy espontáneo. Nunca debemos contar la idea que tenemos ni tratar de vender, sino solamente tratar de obtener información, ¿sí? Lograr que esa persona hable mucho. También evitar conversar solo con los gerentes o las personas de los actores que identifiques, sino es importante también conocer a las personas de la parte operativa, ¿sí? Es decir, a todos los vendedores o quizás a la gente de la parte de producción, que básicamente son la fuente primaria de la información porque son los que trabajan directamente con los clientes, ¿sí? Y las personas de un mismo sector suelen tener también conocidos, incluso amigos que son de otros sectores, y esto también nos permite a nosotros tener mucha más información y también esa persona nos puede contactar quizás con sus amigos o con sus colegas que se dedican a lo mismo, ¿sí? Porque las conversaciones son más efectivas que las encuestas. O sea, ese cara a cara es mucho más quizás bueno que una encuesta que yo redacte por medios informáticos. ¿Por qué? Porque primeramente nos brindan más información y nos permiten descubrir más problemas y nos permiten que esa persona pueda expresar lo que siente y lo que piensa de forma espontánea y no estar en un cubículo ahí y determinarle unas pocas líneas que son las respuestas que nos pueden dar, ¿sí? También no haber conversado con una persona de cada actor relacionado no validará la idea de negocios ni las posibles necesidades de ese actor. Entonces es importante también eh, hacer una diversidad, como les mencionaba, por ejemplo, 5 personas de cada rubro, ¿sí? Y hacer lo máximo o la máxima cantidad de conversaciones posibles con cada uno de los actores, ¿sí? Entonces, aprenderás más en un día de hablar con usuarios que en una semana de lluvia de ideas, un mes de observar competidores o un año de estudios de mercado. Entonces, esto es tan importante porque, porque justamente ese usuario o ese actor relacionado me va a proporcionar a mí muchísima información que si yo estoy encerrado en 4 paredes puliendo mi idea de negocios, quizás no tenga yo, sino que desde luego esa persona me pueda proporcionar todas las informaciones que yo requiera para hacer ese filtro de ideas. Entonces es importante
conversar con ese usuario que me permita o que me dé a mí la información que yo necesito para validar mi idea de negocio, ¿sí? Y cuanto más rápido salgas a hablar con los actores relacionados y aprendas lo que realmente ellos necesitan, siempre es más rápido el crecimiento de mi empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a poder identificar quiénes son esas personas y cuáles son sus gustos y preferencias, ¿sí? Ahora vamos a ingresar a lo referente al nicho de mercado. ¿Está bien? Es importante conocer y yo poder identificar también cuál es mi nicho de mercado para ese producto o servicio que yo estoy poniendo a disposición dentro de ese mercado, ¿sí? Mi nicho de mercado, en pocas palabras, ¿sí? Serían específicamente las personas que tienen ciertas características o ciertas necesidades en común que me van a comprar a mí, ¿sí? Entonces, dice que un grupo pequeño, que el nicho de mercado es un grupo pequeño de personas o empresas que comparten y tienen características, necesidades que pueden ser urgentes o pueden ser recurrentes, ¿sí? O sea, continuas, y comportamientos específicos, y estas no están del todo cubiertas por esa oferta del mercado laboral o del mercado en general, perdón. Al hablar de la oferta, nosotros hablamos de todas las empresas que se encuentran dentro de un mercado. ¿Está bien? Y hablamos de la demanda, que serían específicamente las personas o las empresas que compran algo de esa oferta. ¿Está bien? Por ejemplo, nosotros somos parte de la demanda cuando nos vamos a comprar un producto del supermercado. ¿Sí? Y todos los supers son las ofertas. Esa diversidad de supermercados son las ofertas que yo tengo disponibles dentro de un mercado, ¿sí? Entonces, dentro de ese nicho de mercado en particular, podemos o tenemos que tener en cuenta dos aspectos muy importantes, ¿sí? Primeramente, las características, ¿sí? Que es la cualidad que me permite identificar algo o alguien, distinguiéndolo de sus semejantes. Puede tratarse de cuestiones vinculadas al temperamento, a la personalidad o al simbolismo, pero también podrían ser las características o el aspecto físico de esa persona, ¿sí? Las características que le hacen a esa persona buscar ese producto o ese servicio, ¿sí? Y el comportamiento sería la manera de funcionar una cosa o actuar de una persona en una situación determinada. Entonces, al analizar el nicho de mercado, debo analizar las características de las personas que me van a comprar, ¿sí? Por ejemplo, si yo habilito quizás dentro del mercado una óptica, ¿sí? Las características serían todas las personas que tienen una visión reducida o tienen enfermedades relacionadas a la vista, entonces van a ser las personas que van a irse hasta la óptica, ¿sí? Y el comportamiento de esas personas va a variar. Quizás no usa lentes todos los días, solo usa lentes para una ocasión en específico, o quizás hay personas que sí lo usan todo el día, entonces su comportamiento va a depender. Hay personas que van a cambiar continuamente sus anteojos, hay personas que no lo van a hacer continuamente. Entonces, yo todas esas características debo conocer de la persona que me va a comprar, ¿sí? Y aquí nace la pregunta de a quiénes le resuelvo el problema, ¿sí? Y ahí está, dijimos que básicamente eran a nuestros clientes, ¿sí? Entonces, para definir nuestro nicho de mercado o los clientes que me van a comprar a mí, ¿sí? Debemos primeramente saber a quién le vamos a vender, ¿sí? Entonces, a quién dirigimos nosotros nuestro producto o servicio. Debemos conocerlos bien, saber qué hacen y dónde están por sobre todo, ¿sí? En qué lugar específico del mercado están para que yo pueda ubicar allí mi negocio, ¿sí? Y definir también las características y el comportamiento que tenga ese cliente. ¿Está bien? ¿Cuánto me va a comprar? Quizás también si me va a comprar o no continuamente, o si compra ya de otra persona. Entonces, debo saber también eso, ¿sí? Entonces es importante que para iniciar el nicho de mercado sea lo más específico y pequeño posible para lograr nosotros centrar nuestra atención en atenderlos bien y en lograr que ellos se fidelicen. Es decir, que siempre compren de nosotros, que sean clientes fieles.
¿sí? Y con el tiempo quizás ese nicho de mercado pueda sufrir alguna ampliación, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es identificar cómo nosotros vamos a hallar nuestro nicho de mercado, ¿sí? Entonces, el fumigador que da servicios a panaderías. Nosotros aquí vamos a ver un ejemplo en particular. Esto siempre ustedes van a ver dependiendo del rubro al que ustedes se dediquen, ¿sí? Para hacer algo general, estamos diciendo que es un fumigador que le da servicio a las panaderías. Allí es un grupo muy amplio, ¿sí? Pueden ser muchísimas personas las que cubren, ¿sí? Y puede ser a nivel país. Entonces, lo que yo debo hacer es minimizar o lograr reducir lo máximo posible. Identificar exactamente quién es el que me va a comprar. Entonces, aquí yo ya estoy bajando o estoy reduciendo, ¿sí? Dice, fumigador de panaderías en la capital, Asunción. Yo ya estoy bajando, ¿sí? Estoy especificando un punto en particular, que es Asunción, ¿sí? Para hacer otro filtro, entonces digo, un fumigador de panaderías de la capital que tienen menos de un año en el mercado, ¿sí? Es decir, yo estoy identificando ya o estoy subdividiendo o achicando más aún mi mercado, ¿sí? Serían solamente los fumigadores de panaderías que tienen menos de un año en el mercado, ¿sí? Y aquí yo hago un filtro o el último filtro en particular que sería un fumigador de menos de un año en el mercado que no vende los días miércoles. Yo estoy, como podría decir, o como dije ya anteriormente, minimizando, reduciendo, ¿sí? Y identificando exactamente quién es, ¿sí? Entonces, el ejemplo en concreto, como yo voy a redactar, sería fumigador de panaderías de la capital Asunción que tienen menos de un año dentro de ese mercado y que no venden los días miércoles, ¿sí? Y se prestan dinero para comprar sus insumos. Yo estoy reduciendo a lo más pequeño posible. Es decir, identificando quién exactamente me va a comprar. Solamente me van a comprar los fumigadores de panadería de Asunción que no trabajan los miércoles y que tienen menos de un año en el mercado. Ah, bueno, entonces ese va a ser mi cliente. Yo lo que hago es un filtro, así como filtro mi idea de negocios. En este caso estoy filtrando quién me va a comprar, ¿sí? Es decir, quién va a ser mi cliente en ese rubro en particular. Entonces, esta actividad es la que ustedes tienen dentro de la tarea, ¿sí? Lo que va a ser básicamente lo mismo que vimos en el ejemplo anterior, ¿sí? Es decir, cuál es el público en general y qué características tiene. En este caso, dijimos que era, aquí arriba estaba, fumigador que da servicios a panaderías. ¿Está bien? Ese era el público y las características, ¿sí? Bueno, después vamos a analizar el público y características, pero le vamos a adherir un comportamiento o una acción. Dijimos que eran fumigadores de panadería, en este caso ya de un lugar en concreto, ¿sí? Dijimos que eran en la capital. ¿Dónde cenaban ellos? Únicamente en la capital. Entonces, después ya que dijimos que eran, voy otra vez arriba. Fumigadores de panadería en la capital que tienen menos de un año. Entonces, yo estoy ya dando ya dos características. ¿Está bien? Público dijimos que eran los fumigadores de Asunción, ¿sí? Que prestaban, por ejemplo, servicios todos los días de la semana, excepto el miércoles, ¿sí? Yo estoy dando una característica. Entonces, ¿qué quiere decir o qué es lo que redacta esta imagen en particular que yo deba identificar a mi público objetivo? ¿Está bien? Que vaya a ir filtrando conforme el producto o conforme el servicio que yo estoy ofreciendo. Y aquí tienen otro ejemplo de nicho de mercado. Mujeres entre 20 y 25 años. Yo estoy dando una característica en general. Aquí ya estoy reduciendo o agregando otra característica que me va a filtrar más, ¿sí? Mujeres entre 20 y 25 que trabajan por las mañanas. Estoy relacionando ya a un sector en específico. Desde luego va a haber muchísimas mujeres entre 20 y 25, pero no todas ellas van a trabajar por las mañanas, ¿sí? Aquí yo estoy diciendo que esas mujeres entre 20 y 25 tienen que tener 2 hijos
y trabajar por las mañanas. Ya le estoy dando otra característica adicional y estoy diciendo que también necesariamente deben estudiar enfermería. ¿Sí? Y aquí estoy haciendo un último filtro. Estoy diciendo que son mujeres entre 20 y 25 años, con 2 hijos que ya dijimos que trabajan por las mañanas, que estudian enfermería y que viven en un barrio en específico, en el barrio Pino Suárez en particular. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Estoy identificando quién me va a comprar. ¿Está bien? ¿Quién va a ser mi cliente? Y yo debo hacerlo de una manera a que el filtro que yo estoy haciendo me reduzca a una cantidad considerable y que yo deba saber. De acuerdo a esa cantidad, por ejemplo, si son 50 personas, entonces yo al saber que me van a comprar solamente una vez al mes, entonces yo voy a saber cuánto tengo que producir para llenar o para satisfacer ese mercado en particular. Entonces, ¿por qué no vamos a hacer esta actividad? Porque ustedes ya tienen esta actividad dentro de la tarea 4. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué es tan importante que nosotros estudiemos el nicho de mercado y que ustedes puedan transferir esos conocimientos a los emprendedores que llegan a ustedes? Porque la mayoría abre sus emprendimientos sin identificar con claridad el nicho de mercado, ¿sí? Y mientras más específico tenga y más sea la necesidad urgente o recurrente, es mucho más sencillo y mucho más rápido, ¿sí? Ejecutar nuestra primera versión de solución, es decir, el primer paso de mi empresa. Ya yo poner algo a disposición de ese mercado para saber cómo va a actuar, ¿sí? El hecho de que sea un público muy pequeño con necesidades permitirá en lo posible que sea el único que ofrece una solución innovadora y por lo tanto también en que mi negocio pueda incluso convertirse en un pequeño monopolio, porque yo identifiqué una necesidad hasta que otra persona se dé cuenta también de la necesidad y venga o ingrese a ese mercado en el cual yo estoy, ¿sí? Entonces es importante identificar exactamente quién es el que me va a comprar. Y otra importancia que tiene es que con un pequeño monopolio será sencillo también que nosotros podamos hacer ciertos experimentos que nos permitan encontrar lo que el cliente quiere o lo que el cliente necesita, ¿sí? Para poder crear mejores versiones de nuestro producto, de nuestro servicio, y así de este modo nosotros podamos disminuir la pérdida de dinero y también del tiempo, ¿sí? Y para eso tenemos algo que nos puede ayudar, que sería lo que conocemos como el producto mínimo viable. Es decir, esa versión mínima de un producto, ¿sí? Para que yo pueda ponerlo al mercado para saber si, cómo es la recepción de ese producto dentro de ese mercado, ¿sí? Puede ser un producto o un servicio. ¿Qué es el producto mínimo viable? Básicamente se define como la ejecución de la entrega del valor, es decir, de satisfacer las necesidades del cliente lo más pronto posible. Es decir, una versión real de mi producto que me permita a mí recolectar una cantidad de aprendizajes que yo voy a validar posteriormente, ¿sí? Y una vez que yo haga esa validación, voy a poner ya el producto final con todas las características innovadoras que requiere. ¿Y con quién a quién le voy a mostrar ese producto mínimo viable? Le voy a mostrar a mi nicho de mercado, es decir, al cliente. Le voy a mostrar al cliente mi producto mínimo viable y le voy a decir, ¿qué vos crees que se tiene que cambiar? Y él me va a decir, entonces, de acuerdo a esas características, yo voy a ajustar y ya voy a lanzar el producto al mercado ya con una fortaleza que me permita o me asegure a mí la venta de ese producto. Ese producto mínimo viable me sirve también a mí para validar mi idea de negocios y saber si las personas que nos dijeron que estaban interesadas realmente nos van a pagar por ese producto o servicio. Esto hace que las empresas también no decaigan de una manera tan rápida, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay empresas que no hacen este producto mínimo viable y por lo cual ellos ya se lanzan directamente y hacen, por ejemplo, una producción inmensa y después se dan cuenta que el mercado quizás no recepciona el producto o no le compra el producto como él creyó que le iba a comprar, ¿sí?
Entonces, ¿qué es el producto mínimo viable? Es construir una solución completa dentro de una oficina, casa o laboratorio sin contacto con el nicho que puede traer muchos riesgos. Es decir, yo no lanzo directamente al mercado eso, ¿sí? Pero yo voy a, obviamente, mostrarle a esa persona lo que yo estoy produciendo para ver si él dice que le falta algo o que le sobra algo, ¿sí? Entonces, si nosotros salimos a vender y nadie nos compra, nosotros vamos a perder dinero. Y hacer una inversión grande, voy a producir y nadie me va a comprar. Y si yo salgo a vender, también voy a perder mi tiempo. Está bien, voy a perder algo muy valioso que no se recupera fácilmente. Está bien, que sería mi tiempo. Entonces, si yo no uso el producto mínimo viable, yo por lo general puedo lanzar algo al mercado que no va a tener buena repercusión. En cambio, si yo anteriormente hago mi producto mínimo viable, yo voy a lanzar ya algo con características mucho más específicas, mucho más quizás técnicas que les va a servir mucho más a esa persona. Entonces, sales a vender y te piden cambios, entonces nosotros estamos perdiendo tiempo y dinero para hacer esos cambios en nuestro producto, ¿sí? Entonces te conviertes en un producto buscando por el cliente, pero que no creces en la venta. ¿Y por qué no crecemos en la venta? Porque básicamente no estamos satisfaciendo la necesidad de ese cliente. Por eso yo uso el producto mínimo viable, ¿sí? Entonces, ese PMB por lo general no me va a dar una ganancia de dinero, ¿sí? Lo que vamos a hacer es validar nuestra idea de negocios, ¿sí? O validar esa solución que le estamos dando a nuestro cliente y ver si ese cliente efectivamente está dispuesto a pagar. Porque en la conversación él me puede decir, sí, yo estoy dispuesto a pagar, pero cuando yo lanzo al mercado, esa persona no me compra, ¿sí? Entonces vamos a dar un ejemplo de PMB. Necesidad y nicho de mercado. Los obreros de una industria petrolera no tienen dónde comer a un bajo costo cuando están trabajando en los campamentos, ya que el restaurante más cercano está a 10 kilómetros y ellos no tienen recursos para movilizarse. Es decir, ya vemos que la necesidad es la alimentación de específicamente estos obreros que están trabajando en esa planta en particular, ¿sí? Y que esos obreros estamos diciendo que no tienen un lugar cercano como para irse a comer y tampoco tienen movilidad. Entonces tenemos que hacer algo, ¿sí? ¿Cuál va a ser? Vamos a filtrar, ¿sí? ¿Cuál sería la idea de negocios? Ya que hay muchos obreros, la idea de negocios es colocar un restaurante alrededor del campamento, ¿sí? Y el costo aproximado serían $1,000. Estamos dando un ejemplo, ¿sí? Obviamente los números están a modo de ejemplo. Bueno, el PMB específico o el MVP, que es lo mismo, pero por sus siglas en inglés se los conoce también como MVP. Básicamente, ¿cuál va a ser? Va a ser comprar la comida de un restaurante y llevarla al campamento para ofrecerle a los obreros. ¿Qué yo estoy haciendo en ese producto mínimo viable? Estoy comprando la comida y yendo o llegando hasta el obrero y ofreciéndole esa comida. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy viendo si el obrero va a tener los recursos para comprarme. ¿Por qué? Porque si yo me voy y habilito con todo el restaurante, voy a gastar $1,000 de una vez. ¿Está bien? Entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Lo primero que tengo que hacer es ver si esos obreros van a tener plata para poder comprarme a mí. Porque si no, yo voy a hacer una inversión de $1,000 y el obrero no me va a comprar. Entonces, ¿qué sería? No es lo mismo, aclaro, no es lo mismo, pero para que ustedes tengan una visión, podemos decir que el PMB sería un prototipo, ¿sí? Es decir, algo que yo estoy viendo cómo va a reaccionar ese consumidor a ese producto o a ese servicio en particular. Entonces, como mencionaba, sería entonces comprar la comida de un restaurante y llevarla a los obreros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos acá? Primeramente, poder demostrar con ventas que colocar ese restaurante va a ser rentable, ¿sí? Entonces, podremos validar o descubrir muy rápido si los obreros realmente necesitan y si están dispuestos, como les decía yo, a pagar por esa comida, ¿sí?
También nos permitirá saber qué comida les gustan a los obreros y así invertir nuestro dinero en comprar los insumos y las maquinarias correctas, ¿sí? Correctas conforme a qué? Conforme siempre al tipo de producto o al tipo de servicio. En este caso, yo voy a comprar insumos que me permitan hacer las comidas que ellos van a comer, ¿sí? Y habremos gastado muy poco dinero al ejecutar nuestro producto mínimo viable a comparación de lo que nosotros hubiéramos hecho si ya abríamos nuestro restaurante y gastábamos $1000 en abrir ese restaurante, ¿sí? Incluso yo estoy ganando porque me voy, compro de un restaurante y les vendo a ellos, ¿está bien? Y yo identifico ya también ahí qué porcentaje o cuánto sería el precio que ellos están dispuestos a pagar, ¿sí? Entonces, básicamente en eso me ayudaría un producto mínimo viable. Entonces, el PMB no es un producto funcional o una versión más pequeña, ¿sí? Sino básicamente sería yo comprobar si ese producto es aceptado por el mercado, ¿sí? Entonces, recordar que ese producto mínimo viable es solo el primer paso y es la herramienta que me va a permitir a mí ser ágil y flexible a quizás nuevas cosas que se puedan dar dentro de ese mercado. Y también si mi producto mínimo viable no funciona, yo puedo cambiar de estrategia o filtrar mi idea de negocio y mejorar, ¿sí? Y lograr otro más rápido y más barato, ¿sí? Cuando empieces a encontrar tus primeros clientes recurrentes, tu siguiente paso es crear ya un prototipo y más adelante ya un producto completo, ¿sí? Por eso le decía, no es un prototipo, pero para que ustedes tengan una idea y sepan más o menos cómo guiarnos, el producto mínimo viable sería una versión pequeña de algo, ¿sí? Entonces, un buen producto mínimo viable tiene ciertas características. Primeramente, requiere muy pocos recursos en cuanto a dinero, tiempo y facilidad. También menor inversión de dinero y menor cantidad de materia prima, ¿sí? Porque quizás yo lo estoy haciendo en una unidad y no lo estoy haciendo en muchas unidades, ¿sí? Es posible también planearlo y ejecutarlo, puede ser incluso en menos de 24 horas y yo ahí estoy invirtiendo menos tiempo y también nos permite hacer cambios rápidos y de bajo costo y ser sumamente flexible en la realización de esos cambios. También nos ayuda a recabar mucha información de nuestro nicho de mercado y aprender también cómo voy a mejorar esos productos en base a los comentarios que recibo, ¿sí? Quizás yo llevé esa comida, no les gustó, entonces ellos me van a decir que no les gustó y yo ahí ya estoy también aprendiendo de esos obreros que son los que me van a comprar después, ¿sí? Con el ejemplo que les di. Te permite también hacer pruebas para aumentar las ventas, cambio de los productos en la forma de vender, en el precio, en la forma de contactar con mi cliente y siempre, obviamente, no es perfecto para ayudar a satisfacer las necesidades de un mercado, pero sí nos va a ayudar. ¿Está bien? Obviamente ese PMB puede estar sujeto o MVP puede estar sujeto a diferentes factores y a diferentes cambios que lo podemos hacer. Entonces, el objetivo de nuestro trabajo con el producto mínimo viable es empezar a vender para corroborar, ¿sí? Por sobre todo, ¿qué es lo que vamos a corroborar en este caso? Que nuestra idea de negocios satisfaga esa necesidad del cliente. ¿Está bien? Y en caso de que nosotros descubramos que no satisface la necesidad del cliente, entonces nosotros podamos trabajar para mejorar ese producto mínimo viable y hacer los cambios que yo considere pertinentes, ¿sí? Entonces, el intercambio específicamente de dinero por nuestros productos es la validación real que estamos construyendo, algo que la gente quiere, es decir, cumplimos hasta cierto punto con solucionar la necesidad, ¿sí? Y el siguiente nivel sería la recurrencia, es decir, que siempre nos compren a nosotros, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver un ejemplo en concreto también de este ejemplo que vimos anteriormente, pero graficado de una forma diferente. Entonces dice, el problema que quiero resolver son los obreros en la industria petrolera que dijimos que no tenían dónde comer a bajo costo cuando están trabajando en los campamentos, ya que los restaurantes más cercanos están a 10 kilómetros y no tenían recursos para movilizarse. Nuestro nicho de mercado van a ser los obreros. ¿Quiénes son los obreros? Son personas de 30 a 45 años que trabajan en una cantera de 8 a 16 horas, ¿sí?
Entonces ya estoy determinando qué edad tienen los consumidores y el horario de trabajo que tienen, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál sería la idea. Colocar de negocios, en este caso sería colocar el restaurante, ¿sí? Y mi PMB, como dijimos, era comprar la comida y llevar en viandas para la hora del almuerzo de esos trabajadores. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo con mi producto mínimo viable? Primeramente estoy invirtiendo menos dinero. También, desde luego, estoy invirtiendo menos tiempo, ¿sí? Menor cantidad de materia prima y me sirve, como las mencionaba anteriormente, para validar mi idea de negocio. Es decir, para saber específicamente si ese cliente en particular me va o no comprar, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo voy a redactar mi producto mínimo viable? Lo voy a redactar dependiendo del sector en el cual ustedes están, ¿sí? Si ustedes están en servicios, por ejemplo, de peluquería, bueno, entonces ustedes van a hacer su producto mínimo viable, pero en el sector de peluquería, ¿sí? Si el problema que yo quiero resolver, quién va a ser la persona que se va a ir a mi peluquería, ¿sí? La idea de negocios va a ser la peluquería en particular, ¿sí? Y el PMB va a ser ya yo quizás brindar ese servicio en un lugar en específico, sin todavía hacerlo quizás en un local establecido, porque eso desde luego me va a llevar mucho dinero. Entonces lo que yo voy a hacer, un producto mínimo viable, puede ser, por ejemplo, ir a un lugar en concreto y dar mi servicio de peluquería ahí y ver cuál es la recepción, si están dispuestos a pagar o si no lo están, ¿sí?